Estás viendo AIR Canal, transmitiendo esperanza al mundo entero las 24 horas del día. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías, Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios en Zacarías 4, 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros en este lugar. Agradecemos por la presencia de su Espíritu en cada corazón presente. Le damos gracias, Señor, por darnos a Jesús. Agradecemos por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias, Dios, por el santo privilegio de ser conocidos como hijos e hijas del Dios Altísimo. Le damos gracias también, Padre querido, porque nuestros nombres están registrados en el libro de la vida. Gracias por aceptarnos como miembro de su familia. Gracias por nombrarnos colaboradores suyos en el programa de salvación para las almas. Gracias por la compañía de los ángeles en este lugar. Gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Padre, le damos gracias también por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos trabajando con una serie titulada El Espíritu Santo hoy. Y el tema de hoy tiene que ver con la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Si quiere ponerle un título, póngale este título. El Espíritu Santo en Bezalel. ¿Cuál es el título? El Espíritu Santo en Bezalel. Cuando leemos la Biblia desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, descubrimos que se habla del Espíritu Santo en todo momento. Cuando usted lee desde Adán y hasta Noé, encuentra el Espíritu Santo. De Noé hasta Juan el Bautista, el Espíritu Santo. Y desde Juan el Bautista hasta el final de la historia de la humanidad, el Espíritu Santo. Amén. La Biblia comienza con el Espíritu Santo en Génesis capítulo 1 y termina con el Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis capítulo 22. El Espíritu Santo presente en todo momento. Amén. Cuando usted estudia la persona del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo, descubre que el bautismo del Espíritu Santo es una cosa y la presencia del Espíritu Santo en el cristiano en el proceso de salvación es otra historia. Cuando Cristo Jesús vino a la tierra, dejó bien en claro que el Espíritu Santo nos convence de pecado, el Espíritu Santo convierte al pecador, el Espíritu Santo purifica al cristiano y entonces el Espíritu Santo habilita y capacita al cristiano para el cumplimiento de la misión. Sin embargo, cuando usted mira a Jesús, antes de irse habló de la promesa del Padre, habló del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Y por qué Cristo lo diferencia de recibir el Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante entender el bautismo del Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando bautiza a una gente? ¿Cómo podemos saber si hemos sido bautizados del Espíritu Santo o no? ¿Y qué tiene esto que ver con el sellamiento? ¿Por qué se habla tan poco del Espíritu Santo? ¿Por qué la gente sabe tan poco acerca del Espíritu de Dios? ¿Por qué la gente tiene tan poco conocimiento acerca del Espíritu del Señor? Hoy necesitamos continuar con esta serie. Ya comenzamos en el libro de Génesis, estudiamos Génesis capítulo 1, versículo 2, estudiamos Génesis capítulo 41, versículo 38, estudiamos también el libro de Génesis, la historia de José. Y ahora necesitamos ir al libro de Éxodo capítulo 31. ¿Qué les parece si vamos a la Biblia?
Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versículo número 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Éxodo 31, versículo número 3. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Muy bien. ¿Quién está hablando? ¿Y a quién le está hablando? Cuando nosotros leemos la Biblia necesitamos poner bien en claro qué método vamos a utilizar. La palabra método significa el camino a seguir. ¿Qué camino vamos a seguir? No es leer la Biblia por leer la Biblia. Cuando leemos la Biblia necesitamos definir un método. Para ello hemos definido un método que aparece en el libro de Nehemías capítulo 8, versículo 8. Cuando usted lee ese pasaje descubre que dice: leían claramente en las escrituras, le ponían el sentido de modo que entendieran la lectura. La Biblia se explica a ella misma, ella no necesita ayuda, pero necesita mucho estudio. Cuando estudiamos la Biblia descubrimos que ella describe en el libro de Nehemías 8:8 un método que se puede llamar bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. Bíblico porque es solo la palabra de Dios. Gramático porque atiende el significado de las palabras en la Biblia. Y descriptivo porque la Biblia se explica a ella misma. ¿Es así o no es así? Haga un ejercicio un día y lea los 4 evangelios y mire con cuidado cómo Cristo describe y cómo Cristo explica y cómo Cristo predica. Jesús se limitó a mencionar en su predicación los contenidos del Antiguo Testamento y clarificarlos. Siempre se sujetó, siempre se sometió a la palabra de Dios. Para Jesús, la última palabra la tenía Dios. Para Jesús, el centro de su predicación era: escrito está. Escrito está en la Escritura, escrito está. Cuando usted se apega a la Biblia, cuando se apega a la palabra de Dios, cuando se enfoca en la palabra de Dios, su mente se conecta con la mente del Todopoderoso. Y entonces ocurre un fenómeno muy curioso e interesante en la vida suya. En el libro de 1 Corintios capítulo 2 hay unas frases interesantes. ¿Quieren que la leamos? 1 Corintios capítulo 2, versículo 8 en adelante. Mire qué cosa linda va a ocurrir si usted se conecta con Dios a través de su palabra. 1 Corintios capítulo 2, versículo 8 en adelante. ¿Cómo dice el versículo 8? 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. ¿Cómo dice? Muy bien. 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. Mire qué cosa linda. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué era lo que no conocían? Mire el versículo anterior, versículo número 7. Mas hablamos sabiduría ¿de quién? De Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué pasó con los príncipes de este mundo? No la conocieron. Cuando Cristo vino a la tierra, escogió 11 hombres. Y los discípulos le recomendaron el número 12, y el número 12 era un diablo, el número 12 se llamaba Judas, el número 12 era el demonio. Y Jesús, como veía la limitación de la mente de los discípulos, lo aceptó. Ahora bien, mire qué cosa linda dice el versículo 9. Antes bien, ¿cómo dice? Como está escrito, cosas que ojo ni oído ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y qué dice el versículo 10? Pero Dios, ¿qué hizo? Nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Pregunto, ¿está diciendo el versículo 10 que el versículo 9 se ha cumplido, sí o no? ¿Sí o no? Mírelo otra vez. Antes bien, dice la Biblia, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice ahora, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Si usted no conoce el Espíritu, si no sabe del Espíritu, si no entiende el Espíritu, si no comprende el Espíritu, no sabe esas cosas. Pero cuando usted abre la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la persona clave que aparece en todo momento se llama el Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿quién trabajó con Noé? Génesis capítulo 6, versículo 3 dice, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. ¿A quién usó el Espíritu Santo para predicar a los antediluvianos? A Noé. ¿Pero quién estaba delante y detrás de Noé? El Espíritu Santo. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice que Noé condenó al mundo. ¿Quién era la pieza clave? El Espíritu Santo. Cuando usted sigue leyendo en el libro de Génesis,
Capítulo 1, versículo 2. ¿Quién estaba presente en la creación? El Espíritu Santo. Y cuando usted sigue buscando en toda la historia del Antiguo Testamento, ya iremos ahora al libro de Éxodo, en toda la historia del Antiguo Testamento el Espíritu Santo estuvo presente. Vamos ahora entonces a la construcción del santuario y veamos cómo el mismo Dios presenta por nombre la persona del Espíritu Santo. Dos cosas necesitamos ver en el tiempo que podamos disponer en este momento. Uno, Dios llenó a Bezalel con el Espíritu Santo. Y dos, le dio dones para construir las artes o las bellas artes del templo. Los dones se dan para el servicio y las personas llenadas con el Espíritu Santo para el servicio. Por eso, el bautismo del Espíritu Santo en los apóstoles ocurrió después que Jesús se fue. Habían sido convencidos de pecado, habían sido convertidos del pecado, estaban siendo purificados y santificados, y entonces le dijo, quédense en Jerusalén, y ustedes van a ser investidos con poder de lo alto. Quédense en Jerusalén hasta que sean bautizados con el Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo significa, ponga cuidado ahora, significa que usted recibe dones y habilitaciones especiales, sobrenaturales, para hacer una obra sobrenatural. Porque dígame una cosa, cuando el Espíritu convence a una gente de pecado, ¿es un milagro o no es un milagro? Cuando le cambia la mente a una gente, ¿es un milagro o no es un milagro? Cuando transforma un criminal, un asesino, una persona de bien, ¿es un milagro o no es un milagro? Entonces, si usted es el instrumento del Espíritu, usted tiene que ser también investido con poder de lo alto. No es solo convencer a la gente de una verdad, es que la gente se convierta a esa verdad. La peor tragedia de la iglesia cristiana en el mundo de hoy es que se llena de gente convencida de la verdad, pero no la conocen, no la viven. Aprendieron un concepto, pero no han sido cambiados y transformados por esa verdad que dicen creer. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Tenemos iglesias cristianas en el mundo entero de personas que son muy religiosas, pero no son cristianas. Ay, mamá. Ay, mamá. No han nacido de nuevo. Y sería interesante quedarnos aquí con el chisme, ¿verdad? Y entonces rastrillar todo eso, pero ese no es el tema de hoy. Pero seamos sinceros. ¿Verdad que las iglesias están llenas de mucha gente que conoce una verdad pero no está convertida a esa verdad? Hay personas que no tienen que hablar para decir, y usted le ve la santidad y le ve por encima de la ropa, que esa persona está en comunión con Dios. Y se me acercó este hombre en el avión. Me miró con una mirada desafiante y me dijo, usted es cristiano, ¿verdad? Sí, Señor. ¿Te le sirve a Jesucristo, verdad? Sí, Señor. Yo le sirvo a Satanás. Y tenemos congreso aquí para orar e impedir que ustedes consigan rescatar a las almas, como ustedes dicen. Estamos aquí para impedir cualquier cosa. Y entonces se me calentaron los motores. Me sonreí y lo miré. Le dije, pues vaya a su congreso. Y vamos a ver quién puede más. Entonces, como me vio que cambié la actitud, como que se echó para atrás. Dije, vamos a ver qué pasa. Yo le hago una pregunta. ¿Jesucristo murió por nosotros, sí o no? ¿Pagó el precio del pecado, sí o no? ¿Nos dio Dios todo en Cristo Jesús, sí o no? ¿Saben lo que se llama bancarrota? ¿Saben lo que es bancarrota? ¿Saben lo que es bancarrota? ¿Qué es bancarrota? Bancarrota es que se rompe la banca. Lo sabían, ¿verdad? Los bancos comenzaron en una banca. Y cuando el tipo fracasaba y perdía todo, rompía la banca y se iba para su casa. O sea, mi negocio se acabó. A Dios lo dejaron en bancarrota. ¿Lo dio Dios todo en Cristo Jesús? Amén. A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto dio Dios en Cristo Jesús? Romanos capítulo 8, versículo 32, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Amén. Ahora viene este pichón de demonio a decirme que viene a impedir la obra del Señor, por tanto, tiene que estar loco. ¿Es Dios todopoderoso? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Es el Espíritu Santo todopoderoso? Amén. ¿Sí o no? ¿A usted lo cree o usted lo sabe? ¿Lo cree o lo sabe? Y el demonio estaba en mi mamá y me dijo, maldito, la voy a matar. Le dije, te equivocaste, tú no la vas a matar. Por tu culpa no me la has podido llevar, ni te la va a llevar. Le voy a decir una cosa, déjese estar jugando a la iglesita, que esto no funciona así. Esto no es un juego. Esto es una guerra.
y es debido a muerte. O usted lo toma en serio o se le lleva el demonio. Déjese de tontería, póngase en la cosa. Satanás no está jugando con nadie. Satanás no está jugando con nadie. Esto va en serio. O usted lo toma en serio o usted lo va a pasar muy mal. Éxodo capítulo 31. Vamos rapidito porque aquí, como en todas partes, el tiempo corre muy aprisa. Éxodo capítulo 31. Estamos siguiendo un orden desde el Génesis y hasta el Apocalipsis y vamos a estudiar, si Dios lo permite, todos los pasajes de la Biblia, todos, desde Génesis hasta el Apocalipsis, todos los pasajes que tienen que ver con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Hay muchos lugares y países en el mundo donde se está creando una crisis con el Espíritu Santo. Hay personas que se han encargado de hablar más del Espíritu Santo. Hay personas que han acabado y atacado el Espíritu Santo. Usted no tiene idea de las cosas que están pasando. Sencillamente porque la gente no conoce, no sabe más del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 3. ¿Qué dice el versículo 1? Habló Jehová a Moisés y le dijo. ¿Quién habló? Jehová. ¿A quién le habló? A Moisés. Es bueno saber, cuando usted estudia la Biblia, hacer algunas preguntas al texto. Primera pregunta, ¿quién lo dijo? Y se sigue diciendo, ¿quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Qué le dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Para qué se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Qué significaba habérselo dicho? ¿Y cuál es el valor de las palabras que dijo? ¿Cuáles fueron las consecuencias de lo que dijo? Eso se llama exégesis. ¿Cómo se llama? Necesita aprender lo más sencillo del exégesis para que usted diga lo que dice Dios, no lo que usted piensa. Cuando usted está predicando y dice, yo creo, yo opino, a mí me parece, eso es peligroso. Porque Dios no está comprometido con usted, sino con su palabra. Y Él dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Y si usted toma la palabra de Dios, si usted atrapa la palabra de Dios, si usted se conecta con la palabra de Dios y la levanta, la palabra de Dios hace milagros y maravillas. Personas que vienen a la iglesia por simple curiosidad terminan siendo miembros de la iglesia y se bautizan. Personas que no vinieron jamás por ningún interés. Un día me dice un anciano de una iglesia, tengo que confesarle un pecado, pastor. Digo, dígame, hace unos años que usted vino aquí y yo vine a la iglesia. ¿Pero qué iglesia ni qué iglesia? ¿Qué sermón ni qué sermón? No me interesaba nada de eso. Yo vine detrás de una muchacha. Pero a medida que iban pasando los temas, se me iba quitando el interés de la muchacha y me iba interesando en la Biblia. Amén. Me dice, ahora soy anciana de la iglesia. Y le pregunté a la muchacha, y dice, no sé, se fue. Yo ni sé qué pasó con esa muchacha. ¿Tiene el Espíritu a su manera? Sí. Capítulo 31, versículo 1 al 3, dice la Biblia. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Y qué dice ahora Dios? Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Mi pregunta, ¿quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? ¿De quién le está hablando? ¿Y qué está diciendo de Bezalel? Lo he llenado con mi espíritu. ¿Le gustaría a usted ser lleno con el Espíritu de Dios? Espérese, tenga cuidado. Toda persona que es llenada con el Espíritu desaparece. Ahí, mamá. Salida, salida. Pablo, ¿desapareció Pablo, sí o no? ¿Sí o no? Desaparece Saulo y apareció Pablo. ¿Cómo dice Gálatas 2:20? ¿Cómo dice Pablo? Con Cristo estoy. Y ya no vivo, mas ahora vive. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Desapareció Pablo? ¿Desapareció Saulo? ¿Se fueron todos, sí o no? Romanos capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Espere, no pienses por ahí. No, por ahí no es. Esclavo de Jesucristo significa que a él lo compró Cristo. ¿Con qué lo compró? Con su sangre. ¿Cuánto vale Pablo entonces? La sangre de Cristo. ¿Y cuánto cuesta la sangre de Cristo? ¿Quién creó todo el universo? San Juan capítulo 1, versículo 14. Y el verbo se hizo y habitó y vimos su gloria como la del Hijo, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice Juan 1:1, en el principio era, y el verbo era, y el verbo era. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que se ha hecho fue hecho. La pregunta para mí, ¿cuánto vale usted si le compraron con la sangre preciosa de Cristo Jesús? ¿Está la vida en la sangre, sí o no? ¿Qué dio Cristo por usted? Su vida. ¿Y cuánto vale la vida de Cristo? El universo entero no es suficiente para pagar a Cristo. ¿Cuánto vale usted?
Entonces, ¿por qué usted no se valora? Si Cristo dio su vida por usted, ¿cuánto vale usted? Usted vale lo que nadie puede pagar. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? En el capítulo 35 de Éxodo, vamos rapidito, a ver si podemos cubrir lo que estoy interesado en cubrir. Éxodo capítulo 35, ahora habla Moisés, versículo 30. Dice el versículo 30, Éxodo 35, 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha, ¿qué cosa dice ahora? Y lo ha llenado del Espíritu de Dios, ¿en qué cosa? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engastes y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar así él como a Oliab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan. Dice Moisés que Bezalel fue lleno del Espíritu Santo. Sí. ¿Lo llenaron o no lo llenaron? Sí. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Amén. ¿Usted quiere ser llena del Espíritu Santo? Amén. ¿Está dispuesto a renunciar a usted misma? Amén. ¿Está dispuesta a poner su yo a un lado? Amén. ¿Sí o no? Sí. ¿Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Vamos a hacer un recorrido rapidito por la Biblia. Recuerde que hay dos cosas que necesitamos estudiar. Número uno, ¿qué significa fue llenado con el Espíritu Santo? Y número dos, ¿para qué es llenada la persona con el Espíritu Santo? ¿Para qué son los dones espirituales? ¿Le dio Dios a Bezalel a través del Espíritu Santo dones espirituales para trabajar en diseño y asuntos del santuario? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Quiero que usted sepa, amigo o amiga, que si usted fue bautizado o bautizada, a usted le dotaron con dones del Espíritu, dones espirituales. Que usted los use o no los use, ese es un problema serio que tiene usted. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Sí. Al primero le dieron ¿cuántos talentos? Sí. Y al segundo le dieron, y al tercero le dieron 1. ¿El de 5 qué hizo? Lo multiplicó. ¿Y el de 2? ¿Y el de 1? ¿Qué está haciendo con el don que le dieron? Ay, mamá. ¿Qué está haciendo usted con el don que le dieron? Porque si usted lo enterró está en un problema serio. Recuerde que los dones del Espíritu son poderes sobrenaturales. ¿Cómo son? Usted va a lugares y usted ve una persona ahí y dicen, ahora escucharemos al hermano, la hermana fulano de tal con una interpretación musical. La gente se pregunta, pero bueno, usted no tiene ni feeling, ni tiene apariencia, ni nada de nada. Compadre, cuando abre esa boca y sale esa voz, todo el mundo empieza a llorar. ¿Tiene el don del canto? ¿Se lo dio el Espíritu Santo? Entonces descubra cuál es su don. Un día le dije a mi esposa, tiene que descubrir cuál es tu don. Y ella se reía y me dijo, don Andrés. Digo, bueno, ya tiene más don entonces, don Andrés soy yo. Así que su primer don era don Andrés. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a trabajar con esto ahora. Mire qué cosa linda. La Biblia menciona personas que fueron llenas del Espíritu Santo. Cuando usted recibe la unción del Espíritu, cuando el Espíritu viene sobre usted, usted ya no puede ser igual. Usted no puede ser igual. Lo interesante es que la primera persona que sabe que fue llena del Espíritu es usted. Y si usted no lo sabe, no lo ha sido. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá. Cuando usted acepta el mensaje y se bautiza, Pedro definió la cosa muy clara. Hechos capítulo 2, versículos 37 a 38. Muy rapidito. Hechos 2, 37, 38. Mire qué lindo es prepararse para el santo bautismo. Hechos capítulo 2, versículo 37, versículo 38. ¿Qué dice el versículo 37? Al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué le dijo Pedro? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se espera que una persona cuando sea bautizada reciba el don del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Es el Espíritu Santo un don de Dios? ¿Es un regalo de Dios? ¿Sí o no? Si usted se bautizó y recibió el don del Espíritu Santo, junto con el don del Espíritu Santo recibió algún don espiritual. Y si recibió un don espiritual, tiene usted a su mano, a su cargo, un arma que es poderosa, es sobrenatural para hacer una obra sobrenatural.
pastor, no pierda su tiempo conmigo, me dijo aquella persona. Yo soy una persona del diablo, yo soy peor que un animal, yo no merezco ni el tiempo que usted me dedique. Y entonces le dije, amigo mío, si Jesucristo vino del cielo a la tierra y nació como un bebé en un pesebre, si Jesucristo nació y se crió en Nazaret, si Jesucristo murió y fue crucificado en una cruz, y Cristo lo dio todo por usted, no me diga que usted no merece la salvación. La salvación es un regalo de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y el Espíritu Santo viene para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Si usted no quiere, entonces no venga. Pero si viene, el Espíritu le va a partir el corazón en 20,000 pedazos y usted se va a entregar al Señor. Amén. Y empezó a llorar. Cuando lo estaba bautizando me dijo, perdóneme, pero yo creí que usted estaba mintiendo. Digo, mintiendo. Póngase delante del Espíritu Santo y verá lo que le va a hacer. ¿Tiene el Espíritu poder para cambiar los corazones? Amén. ¿Cambia la vida de la gente? Amén. A ver, ¿la cambia o no la cambia? Amén. Bueno, hay tantas historias lindas que podría contarles, pero esto, hay que hacer otras cosas ahora. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Vamos rapidito. A ver, personas que fueron llenas del Espíritu Santo. Y luego, el asunto de los dones espirituales. Libro segundo de Reyes, capítulo número 2, versículo 9 en adelante. ¿Usted le cree a la palabra de Dios, verdad? Amén. A ver, ¿cree en la palabra de Dios? Amén. Una pregunta que es un gancho. ¿Usted cree en Dios? A ver, recuerden lo que le dije. Una pregunta que es, ¿qué cosa? Un gancho. ¿Usted cree en Dios? ¿O usted cree a Dios? Si usted cree en Dios, usted tiene la fe de los demonios. Pero si le cree a Dios, entonces tiene la fe que salva. ¿Qué dice Génesis 15:6? Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿A quién le creyó? Donde quiera que Abraham llegaba, ¿qué levantaba? ¿Para adorar a quién? La adoración no es un culto, es un estilo de vida. ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Cómo es su cosmovisión de la vida? ¿Cómo es su idiosincrasia? ¿Cómo vive usted? Esa es la verdadera adoración. Donde quiera que usted esté, tiene que estar presente Jehová. Porque usted vive para servirle a Él. Y si usted está lleno del Espíritu Santo, la gente sabrá que usted está lleno del Espíritu Santo. Oiga, me siento en el avión y estoy tranquilo ahí con más sueño que otra cosa y viene y se me sienta al lado de una dama. Esta dama parece que tenía problemas matrimoniales, creo que se estaba divorciando. Y bueno, la dama andaba como de cacería. ¿Saben lo que es cacería? ¿Saben lo que es cacería? Cosa linda, mamá. Y la dama muy así, mira al negro que está al lado de ella, ese negro era yo. Y me dice ella, ¿y usted? Y yo la miro y me sonrigo, yo. Y me dice, ¿y quién es usted? Y yo la miro y me sonrigo, yo sí. Yo soy el pastor Andrés Portes y me gusta predicar el evangelio. Y usted tiene problemas. Yo sí, se quitó el anillo y lo guardó, mire, tiene la marca ahí en el dedito. Y abre la boca la pobre mujer. Y usted tiene una crisis seria con su esposo. Y se queda en shock. Y ahí agarré de una vez porque hay que darle de una vez. Al rato estaba la mujer llorando. Digo, no, querida, no. El mal no se destruye con el mal. La Biblia dice, vence con el bien el mal. Acércate a Dios. Él tiene poder para cambiar tu corazón y hasta cambiar el corazón de tu esposo. Y ayúdate con tus hijos porque esos ojos que tiene tan hinchados es porque ha llorado mucho. No, mi negra, no empieces a arrastrarte que no funciona. Cosa linda, mamá. Terminó la negra ahí llorando y llora. Y yo, estate tranquila que la gente pensó otra cosa. Ahí empezó entonces a reírse. Y al final, entre llanto y risa, ella decía, a la verdad que Dios lo bendiga. Yo le hago una pregunta. ¿A quién dejó Cristo en la tierra para trabajar con la gente? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo trabaja con quién? Con nosotros. ¿Con quién trabaja? Con nosotros. A ver, vamos a ponernos claro. Jesús dejó el Espíritu Santo para que trabaje con nosotros. ¿Y a nosotros nos dejó para trabajar con quién? Entonces, haga la parte suya. Si usted se rinde a Dios, usted verá la gloria de Dios. Segunda de Reyes, capítulo número 2, versículo 9. ¿Qué dice el verso 9? En cuanto pasaron Elías, Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, ¿qué le pidió? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 34? Dice Juan 3:34 que Dios no ha dado el espíritu por medida. Cuando el Señor dio el espíritu, lo dio todo. ¿Cuánto dio del espíritu? Todo.
Pero ahora Eliseo le dice a Elías que quiere qué cosa. Quiero el doble de lo que tú tienes. Ay, mamacita linda. Mira las cosas, mira qué cosa linda, mira qué cosa linda. Le dice Elías, me encanta la Biblia. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Mi pregunta, ¿vio Eliseo cuando se llevaron a Elías, sí o no? Sí. ¿Se cumplió en Eliseo lo que había pedido, sí o no? Sí. ¿Cuánta porción le gustaría a usted del Espíritu? No salido, masita, usted ni sabe cuánta quiere, ¿verdad? Pues sencillamente cambiemos la pregunta. ¿Cuánto tiene el Espíritu de usted? Porque no es cuánto tenemos del Espíritu, es cuánto el Espíritu tiene de usted. Tenemos la vida llena de tantas tonterías que no hay espacio para el Espíritu. Apenita le dejamos un huequito así para no irnos de la iglesia. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí, seamos sinceros, ¿sí o no? Si nosotros somos un envase que tiene 5 galones, a veces tenemos 4 galones y medio llenos de todas las boberías de la tierra. Es como los cuartos de los niños, que lo llenan de tantas tonterías. ¿Han visto los niños los bolsillos de los niños? ¿Lo han visto o no lo han visto? No salido, mamá. Tienen tanta basura que hasta tienen una lagartija por ahí adentro y una ranita en el otro. Tienen los bolsillos llenos de tanta bobería. Y entonces el Espíritu viene y te pregunta, pero ven acá, mi negro, ¿y dónde me voy a poner a mí si tú estás lleno? ¿Es verdad o no es verdad? Ahora le dice Eliseo a Elías, quiero que me llene completo, que me llene full. Capítulo 13, versículo 21. ¿Cuán lleno estaba Eliseo del Espíritu Santo? Mire qué cosa, 2 Reyes 13, versículo 21. La Biblia es hermosa, me gusta la Biblia. ¿Qué dice el verso 21? 13, 21, ¿cómo dice? ¿Murió Eliseo o no murió? Sí. Muy bien. ¿De quién estaba lleno Eliseo? ¿De qué estaba lleno el cuerpo de Eliseo? ¿De qué estaba lleno los huesos de Eliseo? Cuando el muerto tocó los huesos, ¿qué le pasó al muerto? ¿Dónde estarán esos huesos de Eliseo, señores? Ahí sí la ciencia encontrar esos huesos, compadre. Hasta aunque sea un dedito de la mano, uno de esa falange. Tocar un muerto y vuelve a la vida. ¿Estaba lleno Eliseo del Espíritu de Dios? ¿Sí o no? Le gustaría a usted estar tan lleno del Espíritu de Dios que la gente que le conozca y se trata con usted se dé cuenta que usted está lleno del Espíritu Santo. ¿Le gustaría o no le gustaría? No importa lo que pase. Levante la mano entonces, levante la mano. ¿Usted está dispuesto a renunciar a todas las tonterías malas que tiene? ¿Seguro? ¿A renunciar a esas amistades que no le ayudan? Compadre, un día dije en una iglesia que había que hacer una lista de la gente con la que nos estaba llevando mal. Y había un amigo que hizo una lista bastante larga, compadre. Y un mes después me encontré en otra iglesia y ¿qué tú haces aquí, muchacho? Era un anciano de una de mis iglesias. Yo vine a completar los últimos 5 que me faltaban en la lista que estaban aquí. Dice, mire, pastor, yo tengo una lista tan larga de gente de resentimiento en la iglesia que algunos no lo saben. Había una lista de gente que no saludaba, otro no lo quería ni ver y otro le tenía odio. Digo, así tú ibas a entrar derechito a quemarte al infierno cuando el Señor viniera en su segunda venida. Te iban a quemar como un animalito. Usted tenía razón, pastor. Seamos honestos. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Necesitamos permitirle al Espíritu que nos llene con su presencia. Miqueas capítulo 3 versículo 8. ¿De quién estaba lleno Miqueas? Del Espíritu Santo. San Lucas capítulo 1 versículo 15. ¿De quién estaba lleno Juan el Bautista? Del Espíritu Santo. Versículo 67. ¿De quién fue lleno Zacarías, el papá de Juan el Bautista? Del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4 versículo 1. ¿De quién estaba lleno Jesús? Del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 versículo 4. ¿De quién fueron llenos los apóstoles que estaban en el aposento alto? Del Espíritu Santo. Mi pregunta entonces, ¿ser lleno del Espíritu Santo es una experiencia real o es un cuento? ¿Es real o es una... ¿Es real o no es real? ¿Es real o no es real? Las personas que son llenas del Espíritu Santo son transformadas y cambiadas, ¿sí o no? Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. La pregunta es, ¿ya fue lleno usted del Espíritu Santo? Querido, querida, no pierdan tiempo. Hay un proceso conocido como proceso de sellamiento, Apocalipsis capítulo 7, a Ezequiel capítulo 9. Un proceso conocido como sellamiento. El sellamiento, comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1183, dice, el sellamiento es un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los que están siendo sellados son inconmovibles.
El proceso del sellamiento se está llevando a cabo en este momento. Satanás tiene que distraerte para que ni conozca el Espíritu, ni conozca el sellamiento, y entonces no te sellen. El sello es el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, versículo 13, Efesios 4:30. Si tú no eres sellado con el Espíritu Santo o sellada, no entrarás en el reino de los cielos. Necesita conocer, comprender y entender el Espíritu Santo. ¿Fue Cristo lleno del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Hechos capítulo 4, versículo 8, versículo 31. Vamos rapidito. Hechos capítulo 4, versículo 8, versículo 31. ¿Usted le cree a Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted cree en la palabra de Dios? ¿Cree en la palabra de Dios o no cree? En Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿qué dice? Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. En la medida que usted se expone a la Biblia, en la medida que usted se refugia bajo ella, en la medida que usted es bombardeado con la Biblia, el Espíritu Santo que la inspiró comienza a limpiar su mente, a cambiar y transformar su mente. Comienza a hacer un proceso de desarrollo espiritual en su vida. En la lección de la escuela sabática, preferí estar calladito porque dije, si arranco en fa, le voy a dañar el asunto al maestro. Porque Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, versículo 24. Me gusta la frase cuando dice, fiel es el que os llama, al cual también lo hará. Y dice que el que nos santifica es el Padre. ¿Qué dice Ezequiel 36, 25 al 27? ¿Qué dice Dios? Derramaré sobre vosotros agua limpia y ser limpia de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón de carne y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que... Y allí viene todo lo demás. ¿Quién es que hace el trabajo? Dios. ¿Quién lo comienza? Dios. ¿Quién lo continúa? Dios. ¿Quién lo transforma? Dios. Si es verdad que conocemos a Dios, si es verdad que nos relacionamos con Él, el todopoderoso Espíritu Santo nos transformará a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y entonces nuestra vida será una inspiración. Hechos capítulo 4, versículo 8, ¿qué dice el verso 8? Entonces Pedro, ¿lleno de quién? Del Espíritu Santo Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿De quién estaba lleno Pedro? del Espíritu Santo. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos, ¿qué dice? Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Le gustaría a usted ser lleno del Espíritu Santo? ¿Le gustaría ser llena del Espíritu Santo? Escúcheme, por favor. Si usted es lleno o llena del Espíritu Santo, le van a cambiar la vida. ¿Fue Saúl lleno del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. Y dice la Biblia, ya lo estudiaremos más adelante, y dice que lo cambiaron en otro hombre. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces tenga cuidado, porque si lo llenan del Espíritu, ya no será usted, será otra persona. Usted va a nacer de nuevo. ¿Quieren nacer de nuevo? Amén. ¿Quieren nacer de nuevo? Amén. Capítulo 11, versículo 22 al 24. Hechos 11, 22 al 24. Recuerde, partimos de Éxodo capítulo 31, hablando, versículo 1 al 3, hablando de Bezalel, cómo Dios lo llenó del Espíritu Santo. Si llenó a Bezalel, vemos que Dios ha llenado a otras personas. Llenó a Eliseo, vemos que llenó a Miqueas, Elías ya estaba lleno, ¿verdad? Antes de irse al cielo. Encontramos entonces que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. El papá de Juan el Bautista, Lucas 1:67, Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora encontramos los apóstoles llenos del Espíritu Santo, a Pedro lleno del Espíritu Santo. Capítulo 11, versículo 22. ¿Qué dice el verso 22? Llegó la noticia de que estas cosas ha oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón ¿cómo? Bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿De quién estaba lleno Bernabé? Del Espíritu Santo. ¿Es clave estar lleno del Espíritu Santo? Amén. ¿Sí o no? Finalmente, capítulo 13, versículo 9. ¿Qué dice el verso 9? 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién estaba lleno, Pablo? Del Espíritu. Mi pregunta entonces, ¿es determinante estar lleno del Espíritu? Amén. ¿Es imprescindible estar lleno del Espíritu? Amén. ¿Es urgente estar lleno del Espíritu? A ver, ¿sí o no?
Es de vida o muerte estar lleno del Espíritu. Todas las personas que hemos nombrado son personas clave en el Evangelio. ¿Sí o no? Usted no puede hacer lo diferencia, usted no puede ser distinto. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y ahora, el tiempo que nos queda, vamos a aterrizarlo con la gracia de Dios con la idea de los dones espirituales. Mire qué cosa linda. Cuando leemos, por ejemplo, en el capítulo 35 del libro de Éxodo, del versículo 31, volvemos atrás. Recuerde que estamos siguiendo todo el orden desde Génesis hasta Apocalipsis. Éxodo capítulo 35, versículo 31, ¿qué dice? Éxodo 35, 31, recuerde, estamos con el método bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que diga el predicador, es lo que dice Dios a través de su palabra. 35, 31, ¿cómo dice el verso 31? ¿No le parece a ustedes que esos son dones espirituales? ¿Sí o no? Sabiduría, ¿qué más? Inteligencia, ¿qué más? Ciencia, ¿y qué más? ¿Le gustaría a usted esos dones? ¿Le gustaría o no le gustaría? Lo curioso es que usted tiene dones que posiblemente nadie más tenga en esta iglesia. Lo interesante del asunto del Espíritu Santo es que equipa a la iglesia, a cada uno le asigna dones diferentes para que la iglesia esté completamente preparada. El trabajo del enemigo es que usted no lo descubra. ¿Para qué? Para que haya debilidad y flaquecimiento en la iglesia cuando ya la persona está lista y preparada. Es como, por ejemplo, que la iglesia no es un ejército, son un ejército. Y a usted le asigna que usted es el francotirador. Y le dan su fusil, y le dan su mira telescópica, y le dan todo, usted es el francotirador. Y van a pelear, y vienen bajando una montaña, el enemigo está allá abajo en el valle. ¿A quién es el primero que tiene que empezar a trabajar? El francotirador. Pues el francotirador viene con su fusil aquí atrás montado y jugueteando con, ¿saben? Con un yoyo. ¿Se acuerdan de los yoyos? Salida, babá. Como él no sabe qué don le han dado, ahí viene jugando con su yoyo. ¿Y qué tú estás haciendo? Aquí con su yoyo. Y cuando llegan al valle le arrasan el ejército. ¿Por qué? El francotirador no hizo su... ¿Qué tenía que hacer el tipo? De allá arriba y mirando todos los que eran oficiales y ¡bum! Perdone lo que voy a decir ahora, volándole la cabeza. Volándole la cabeza. Para que cuando bajaran al valle hubiera un relajo que no hubiera quien mandar. Mi pregunta, ¿habilitó el Espíritu Santo a la iglesia para cumplir la misión? ¿Sí o no? Sí. Pero muchacha, ¿y cómo tú cantas lindísimo? Pero qué voz más maravillosa tú tienes. ¿Por qué tú no cantas en la iglesia? Es que me da pena. Es que me da vergüenza. Mire qué vergüenza, ni que 8 cuartos camine a cantar. Oye, llegamos. Estamos en un país muy lejos por allá, con salida, mamacita linda, compadre. Y era un sábado por la tarde, estaba aquello lleno de gente. Era el salón del ayuntamiento, de aquello tienen otro nombre, porque, bueno, tienen otro nombre. En centro de la plaza de la ciudad, pero una cosa linda. Y terminamos el culto de la mañana y preparamos para el culto de la tarde. Y estamos así sentados comiendo, había un médico con su esposa, que era médico también, eran de otro país, y el grupo estamos ahí todos, y estamos que. Y de repente a mí se me ocurrió, y veo yo a esta muchacha, y la miro, y la miro, y la miro, y la miro. Y la miro, y la miro, y la vuelvo a mirar. Y le digo, oiga, ¿le puedo pedir un favor? Y me dice yo, sí, pastor, ¿cómo no? Le digo, le voy a pedir un favor a su esposo. Y él dice, sí, ¿cómo no? Y está todo el mundo mirando, porque ¿qué es lo que está pasando? Le digo, ¿usted me permite pedirle a su esposa que cante esta tarde? Y él se queda, me mira frío. Dice, pastor, resuelva eso con ella. Y los otros amigos se ríen porque, pero ¿a quién se le ocurre que fulana cante? Oye, le digo que se armó. Y la miro y le digo, dígame, ¿va a cantar o no va a cantar? Yo. Digo, deje de estar cagueando, diga que sí. Pero fulano, pero que... Eres tú tu problema, habla tú. Mi negralito, empieza a llorar. Yo digo, no me va a convencer con lagrimitas, eso son lágrimas de cocodrilo, póngase clara. Y me mira así. Una doctora, compadre. Digo, no, háblame en español. Sí. Ok, pues usted canta. Y se alarman los que están ahí, los amigos, y dicen, pero está loca. Señores, estamos hablando de una campaña que se transmite. Y aquello está lleno de gente, y gente que no son de la iglesia. Y en la tarde llegamos, gracias lindo, gracias papá. Llegamos en la tarde y entonces, oye, esa chiquita está linda,
Llegamos en la tarde y se llena de gente. Y la tipa empieza a temblar, compadre. Y me mira con cara de desesperación. Y se me sienta cerca y le digo, aquí no hay arreglo, usted va a cantar. Va a salir, mamacita. Y mira el esposo como buscando auxilio. Le dice ella, eso no es tu problema con el pastor, yo no me meto en eso. Qué cosa linda. Cuando llegó el momento, compadre, que ella se para enfrente y sale la pista. Y esta tipa abrió esta boca, compadre. El primero que empezó a gritar fue el esposo. Y los amigos. Aquello fue tan hermoso. Mi pregunta, ¿ha dado y ha repartido el Espíritu Santo los dones espirituales para que la iglesia sea poderosa? Amén. Porque usted esconde el que le dieron. Si las almas se pierden, alguien va a dar cuenta y no soy yo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, en adelante hay una lista de dones espirituales. Léala y descubra los que son suyos. En Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, hay otra lista de los dones espirituales. Lea por favor y descubra cuáles son los que usted tiene. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 3, versículo 4, versículo 7, versículo 8 y versículo 11 al 13, hay otro listado que usted debería leer. Por favor, queridos, háganlo. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, hay unos pensamientos que usted debería leer. Permítame empezar a aterrizar. Querido amigo, querido hermano, querida amiga, querida hermana, tu vida no estará completa hasta que aprenda a vivir en el Espíritu. Tu vida no será lo que debe ser hasta que sea lleno o llena, bautizado o bautizada con el Espíritu Santo. Pero, cuando permita que el Espíritu Santo te llene con su presencia, empezarán a ocurrir cosas tan milagrosas y maravillosas y extraordinarias en tu vida que ni tú mismo creerás lo que Dios es capaz de hacer. Y notarás que a través de tu testimonio el Espíritu cambiará y transformará la vida de mucha gente. Muchas veces no tendrás que abrir la boca. Tu sola presencia inspirará a la gente para que se entreguen a Cristo Jesús. Estaba muy afanado predicando, muy empeñado en dar campañas. Y un día llegué a la casa cansado. Me arrodillé delante de la cama y llorando le pedí a Dios, Señor, el tiempo es corto, las almas se pierden y es poco lo que puedo hacer. Le quiero pedir un favor. Pídeme, mi hijo. Yo quiero predicar 24 horas al día. ¿Cómo no? Me levanté de mi rodilla, me senté. Me dije a mí mismo, este negro se está poniendo loco. Porque hay que sacar tiempo para dormir, hay que sacar tiempo para muchas cosas. Al otro día en la madrugada, a 3 de la mañana, me despierto, me arrodillo, oro. Me dice, sube a la oficina. En ese tiempo vivíamos en un estado que se llama Arkansas. Sube a la oficina, subí, prende tu iPad, la prendí, busca esto, esto y esto. Pregúnteme quién estaba predicando. El negro. Ahora el negro predica 24 horas al día, aunque esté durmiendo en su casa. Me sorprendí que encontré unos tipos que eran de Albania y otros tipos que eran de qué sé yo dónde. ¿Han visto esa gente que escriben con una letrita que aparecen como unos rabitos? Me llamó esa dama, vivía en España y me dice, estoy mandando todos sus sermones con cintillo a mi país. Y aquí le mandé unas copias. Entonces se predica en español y abajo está el cintillo con la letrita fea esa. ¿Han visto esa letrita fea que parecen como unos rabitos así? Digo, ¿qué dirá esta cuestión? Mi pregunta, ¿es Dios Todopoderoso? Amén. Ahora, pregunta para usted. ¿Usted está dispuesto a renunciar a todas las cosas que tiene, como hizo Pablo, tener todo por basura, para ganar a Cristo y ser lleno, llena del Espíritu Santo? Amén. Señores, ¿ustedes están hablando en serio? Amén. ¿Usted no está cansado de vivir por vivir? Vivir por vivir. ¿Qué caso tiene vivir por vivir? Cuando voy al cementerio y veo a toda esa gente muerta, digo, qué desperdicio, todo esto muerto. ¿Quién quiere muerto? Señor, le dijo el hombre,
te seguiré por donde quiera que vaya, pero primero déjame enterrar a mi papá. ¿Qué le dijo Jesús? Una cosa linda. Jesús le dijo, mi negro, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven, sígueme. ¿Cuáles son los muertos que entierran a los muertos? Hay muertos físicos y muertos espiritual. ¿Cuáles son los muertos físicos? Los que no respiran. Negra mía, los que se murieron de verdad. Y los otros, negra mía. Esa fue buena, ¿eh? Entonces los que se murieron de verdad, según mi amiga, son los que no respiran. Y los muertos que respiran son los que están muertos espiritualmente. ¿Cuál de las dos muertes es más peligrosa? Es triste y doloroso ver un muerto espiritual, porque no vive, solo existe. Doy gloria y gracias a Dios que he visto a muchos muertos espirituales resucitar. Amén. Solo porque le dijeron a Dios, Señor, le doy todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu resucite mi vida. Amén. Algunos el Señor lo hace con una sonrisa, con un canto de amor, con una frase bonita. A otro lo resucita de la vida espiritual, sacándolo del trabajo, dejándolo sin empleo. A otro lo resucita con una enfermedad terminal, que se están muriendo en el hospital. A otro lo resucita de 1000 formas diferentes, pero Dios sí sabe cómo va a hacerlo. Había uno que no atemperaba, no entraba en tiempo, no se ponía en su lugar. Y cada año que nos veíamos en la iglesia en Nueva York, el tipo estaba de vacaciones, venía a la iglesia, pero era un sinvergüenza. Y un día me incomodé, le dije, mira, ven acá, siéntate ahí. Tú eres un sinvergüenza, tú eres un bandido, tú andas en cosas raras. Y estás en la iglesia nada más haciendo daño. Cada año que vengo te encuentro con una novia diferente. ¿Qué te pasa a ti, muchacho del caramba? ¿Tú sabes cómo tú estás jugando? Y el tipo bajaba la cabeza. Muy buena gente, así se conseguían las muchachas. Bajaba la cabeza. Y voy a orar a Dios que te parta en pedazos para que te arrepientas de esa poca vergüenza. Pastor, no relaje. No me relaje, pastor, no, si no ores. Digo, pues sí, voy a orar. El año que viene te voy a encontrar como un hombre serio, un hombre de Dios, un hombre de bien. Pero espero encontrarte bien, hecho leña. El año siguiente llegué y estaba hecho leña. Yo le dije que no orara, así. Digo, ¿qué es lo que tiene? Pues cáncer. Y entonces, me estoy muriendo. ¿Y cuánta novia tiene? No me hables de mujeres, no me hables de mujeres. Yo no quiero. Digo, alabado sea Dios. Espero que te arrepientas, que el Señor te sane o que te muera y te salve. La pregunta para usted, ¿cómo te la quiere? Por la buena. A mí me gusta Dios, porque Dios dice, mi negro, ¿la quiere por la buena o la quiere por la mala? Salmo 32 y vamos a aterrizar. Salmo 32. A mí me gusta la Biblia. El Señor te la pone sabrosa. Me gusta, papá Dios. Salmo 32. Dios te quiere salvar. Dios te quiere salvar. Salmo 32. Me decía esa persona, mejor no ore, mejor no, mejor no ore. Mire qué cosa linda. ¿Qué dice el versículo 1 y el 2? Le voy a dar la idea. ¿Cómo dice el 1? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi ardor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad de ti. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú, ¿qué dice? Versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Y qué recomienda Dios ahora? No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Qué quiere usted? ¿La misericordia o usted quiere que le bajen la mano? La misericordia. Acojámonos a la misericordia de Dios. Pidamos perdón por todo el descuido que hemos tenido y hoy tomemos la decisión de darle todo derecho legal espiritual al Señor para que comienzo con Bezalel nos llene con su espíritu. Y entonces veremos la gloria de Dios. ¿Acepta usted entregarle su vida al Señor? ¿Acepta la voluntad de Dios cualquiera que sea?
¿Se somete usted bajo la dirección divina del Dios Todopoderoso? Acepta la presencia del Espíritu Santo en su vida y que venga con su espada bendita y le corte todas las cosas malas que hay en usted. Entonces póngase en pie conmigo. Querido Padre Celestial, hoy nos rendimos a sus pies. Hoy aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Hoy aceptamos, Padre, que nos llene con su Espíritu Santo. Lávenos con la sangre preciosa de Jesús. Vístanos con su manto de justicia. Llénenos completamente con el Espíritu Santo. Transfórmenos a su imagen y semejanza. Padre querido, venga a nuestra vida en esta hora. Haga en nosotros y con nosotros todo conforme a su voluntad. Querido Padre, como dice Pablo, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos sometemos a usted, nos acogemos a usted, nos rendimos a usted. Padre querido, aceptamos su voluntad. Permita que esta iglesia, Padre amado, su pastor y todos los miembros, en este momento sean lavados y lavadas con la sangre de Jesús, ungidos y ungidas con el Espíritu Santo, vestidos y vestidas con su manto de justicia. Que nada ni nadie impida el crecimiento y el desarrollo de esta iglesia. Gracias por las pruebas y las dificultades, porque ahí se manifiesta más poderosamente su poder. En su mano santa nos rendimos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, muchas gracias. Cuando nadie apuesta por ti y sientes que no hay salvación, cuando a gritos escuchan no vales nada, ¿será que no existe propósito en mí? Son